Bueno, muy buenas noches, Dios les bendiga. La verdad es que estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros en esta noche para otro estudio bíblico. Y yo no sé usted, pero yo pienso que este es el momento en que usted le va a dar compartir a este en vivo. Usted va a comenzar a taguear a la gente. A veces queremos que mucha gente se salve, queremos que nuestros familiares y que nuestros amigos conozcan al Señor, pero no vemos que la gente comparte el video, no vemos que la gente taguea a otras personas y la verdad es que nos da un poco de tristeza porque tener tanta tecnología al alcance de unos dedos, de escribir un nombre, de darle compartir, es algo tan sencillo que más bien uno se debería preguntar por qué no lo hace. Porque si no he podido hablarle a nadie porque estoy todo el día encerrado en la casa, este es el momento de enviarle palabra del Señor. ¿Ustedes se imaginan a los discípulos con estas estructuras de tecnología? Ellos que para enviar un mensaje tenían que caminar kilómetros en chancletas, caían presos, se montaban en barcos, sufrían naufragios, los apedreaban, iban en contra de la ley y nosotros que estamos, nada nos impide, la realidad es que nada nos impide compartir un en vivo de la palabra de Dios o tallar a alguien, nada le impide. Yo no voy a tallarlo porque me da pena, yo no sé si se va a morir. Mira, si se molesta y se salva, habrá valido la pena. Así que yo los invito en este momento a que usted comparta esta transmisión en vivo, a que usted comience a tallar a la gente. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es difícil entender cómo un Dios tan santo, un Dios tan bueno, un Dios tan poderoso, un Dios tan grande nos haya escogido a nosotros como sus hijos. Y en esta noche te honramos por eso, Señor. Te honramos por tu gracia. Te honramos por tu misericordia. Te honramos por tu favor, por tu perdón. Te honramos por haber ocupado nuestro lugar en esa cruz, por haber sufrido toda la burla, todo el maltrato que nos tocaba a nosotros, a cada uno de nosotros. Tú ocupaste nuestro lugar. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy reconocemos que tú eres lo más grande y lo más importante en nuestras vidas, que eres fiel y verdadero y que sin ti no somos nada, Señor. Te damos el sitio de honor en este estudio, Señor. Te pedimos que ocupes lo más alto de nuestros corazones en este momento y que te hagas Dios en medio de nosotros. Te honramos, Señor. Te glorificamos, magnificamos tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos bendigas, Señor. Que nos reveles tu palabra en esta noche, Señor, que es viva, que es eficaz, que no regresará vacía jamás hasta haber cumplido el propósito por el cual ha sido enviada, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que bendigas nuestros hogares, que llenes nuestros corazones, que llenes nuestras mentes, que cualquier mentira, cualquier pensamiento que no venga de ti en este momento se vaya de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Cualquier miedo, cualquier preocupación, cualquier angustia, cualquier ansiedad, cualquier depresión, cualquier espíritu de muerte, doblen sus rodillas delante del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y deja nuestros corazones listos para ser llenados de tu amor, Señor, de tu palabra, de tu esperanza, de tu paz y de tu poder. Necesitamos que intervengas en nuestras vidas en esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que va mucho tiempo el enemigo zarandeando a tu iglesia con mentiras, con engaños, con pensamientos que no vienen de ti. Y hoy desatamos vida, hoy declaramos vida en cada hogar en el nombre de Jesucristo. Hoy desatamos libertad en el nombre de Jesucristo. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, ante la verdad de tu evangelio, que sigue siendo vigente, que sigue siendo poderoso, que sigue salvando, que sigue libertando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por lo que vas a hacer en esta noche, amado Rey. Recibe esta alabanza, Señor, de corazones imperfectos, de corazones heridos. Recibe esta alabanza de tus hijos, Señor, que te honran, que te glorifican como lo que eres, como nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Le damos gloria a Dios por recibirnos. Yo la verdad es que cuando yo escucho al apóstol Pablo, que él, en la medida en que su ministerio va avanzando, él no se va dando cuenta que es más maduro y que
que es más grande en el Evangelio, sino que se va dando cuenta lo pecador que es. Y lo que más humilla, lo que más te lleva a los pies de Jesús, es que en la medida en que tú te vas dando cuenta qué tan santo es Él, en la medida en que lo vas conociendo, te vas dando cuenta qué tan pecador eres tú. Y lo que más te humilla, lo que más te pone a sus pies es el hecho de saber que Él, siendo tan santo y nosotros siendo tan pecadores, que Él nos acepte. Pero le damos gracias a Dios en esta noche por eso. Hoy el estudio de esta noche se llama El reto no es para destruirte, sino para promoverte. El reto no es para destruirte, sino para promoverte. Yo sé que hemos escuchado múltiples veces que nuestra fe debe ser probada. Y nuestra fe no se prueba en el descanso, nuestra fe no se prueba recitando la Biblia, nuestra fe se prueba en el fuego. Hay muchos empleos, hay muchos lugares donde para poder ascender al siguiente rango, uno tiene que pasar unos exámenes, uno tiene que pasar ciertas pruebas, uno tiene que demostrar ciertos resultados. Y en el reino de los cielos es exactamente igual. Cada una de las pruebas que nosotros tenemos que atravesar en el reino de los cielos producen dos cosas. O nos hacen libre de algo, de algún peso que llevamos, de algún pecado, de alguna herida en nuestro corazón, o nos da una revelación de Dios en alguna situación de nuestras vidas que antes no teníamos. En ambas circunstancias necesitamos de las dos cosas para seguir. Porque no crea que usted está subiendo en el reino de los cielos hacia una posición de autoridad y a una fama. Subir en el reino de los cielos es bajar. Servir más, humillarse más. Y cada vez que uno madura más, cada vez que uno avanza un poco más, cada vez que uno comienza a descubrir un poco más quién es en Dios, los retos, las pruebas, los ataques son mucho más complicados. Hay un dicho en inglés que dice New Levels, New Devils, que significa que en otros niveles las potestades o los demonios con los que tú te enfrentas son completamente distintos. Así que yo quisiera hablarles acerca de una prueba, que parecía una prueba, pero en realidad era un ascenso, para que usted la analice desde la perspectiva de lo que usted está viviendo hoy en día. Porque yo quiero que usted sepa que lo que usted está viviendo hoy es un reto que no está construido para matarte, sino para promoverte. Vamos a comenzar en la palabra de Dios hablando un poquito de Saúl. Un poquito de Saúl, el pastor habló en estos días acerca de él. Primera de Samuel 13. En el verso 1 dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Imagínense esto. El reinado de Saúl duró 42 años. Saúl no se murió siendo rey, en el sentido de que no se murió de viejo en su reinado, sino que fue asesinado. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Mira, yo quiero que tú sepas que el Señor tiene planes para tu vida. Yo quiero que tú sepas que el Señor tiene propósitos maravillosos para tu vida, diseños, promesas para tu vida. El amor de Dios por ti, dice la palabra de Dios, es incondicional, nunca cambia, nunca deja de ser. Ni la muerte te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. El amor de Dios es una constante. Desde antes que le conocieras ya te amaba. Y te ama lo mismo en ese momento que lo que te ama hoy. No hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Dios te ama. Su amor es incondicional. Ahora, el cumplimiento de sus promesas para ti. El cumplimiento de su propósito para tu vida. El cumplimiento de sus planes para tu vida. Depende de tu obediencia. Depende de tu obediencia. Eres tú quien, caminando en su voluntad, se va a encontrar con todas esas promesas, o desviándote de esa voluntad, se va a perder cada una de ellas. A veces nosotros pensamos que, como la palabra dice, que si yo confieso los pecados con mi boca, Él es fiel en perdonar, pensamos que no hay consecuencias. Hay consecuencias. Cada vez que uno peca en nuestro propósito, algo sufre. Alguna bendición no va a llegar, algún propósito no vamos a poder cumplir. Algo sufre cuando nosotros pecamos y eso es una realidad. Lo más triste de esto es que a veces no nos duele porque nunca lo vimos llegar. Y a veces no nos duele perder algo que nunca
tuvimos. Pero yo estoy seguro que cuando lleguemos al cielo y veamos todo lo que Dios tenía para nosotros y veamos por qué cosas lo perdimos, por qué cosas lo sacrificamos, qué cosas del mundo pusimos por encima de lo que Dios tenía para nuestra vida, nos va a dar una tristeza un poco grande. Aunque yo sé que arriba no hay tristeza. Entonces, este era el plan de Dios, que Saúl fuera rey, ungido como primer rey del pueblo de Israel. Pero la realidad es que Saúl fue desobediente y eso perjudicó de inmediatamente su reinado, que estaba instituido por el favor de Dios, por la presencia de Dios en la vida de él. ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl? Bueno, lo primero que hizo Saúl fue que trajo un poco de ganado y estaban esperando a Samuel el profeta porque tenían que ir para la guerra y entonces no quería ir sin antes hacer un sacrificio, pero Samuel no llegaba, así que él vino y él mismo hizo el sacrificio, ocupando la responsabilidad y el rol que era de Samuel, saliéndose de lo que su llamado como rey le permitía hacer y haciendo lo que el profeta tenía que hacer. Primera Samuel 13, verso 13 dice, y esto fue lo que Samuel le dijo. Cuando él vio lo que Saúl hizo, mira lo que le dijo Samuel. Te has portado como un necio, le dijo Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Imagínese eso. El plan era establecer el reino de Dios para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido. Mire, y esta es la parte que a veces nos confunde. Sí, pero es que la voluntad de Dios se va a cumplir. La voluntad absoluta de Dios se va a cumplir. La voluntad principal de Dios se va a cumplir, ya sea a través tuyo o a través de otra persona. Lo que Dios está diciéndonos en estos dos versos es que lo que Él tiene planificado para ti, que tú tienes que hacer para que su voluntad absoluta se cumpla, si tú no lo haces, Él ya está preparando a alguien que lo va a hacer. Eso es así, mira, Dios no lo necesita. Nosotros no somos algo indispensable en los planes de Dios. Dios levanta otro. Inclusive la Biblia dice que si nosotros no lo adoramos, Él va a hacer que las piedras lo adoren. Imagínese usted. Dios puede hacer lo que sea y su voluntad se va a cumplir. Así que usted no piense que bueno, es como Dios dijo que yo iba a hacer esta iglesia, si yo no soy, no hay. No hay. Mientras usted está desechando ciertas promesas, Dios ya la está preparando para otra persona que está dispuesta a hacer el trabajo que nosotros no queremos hacer. Sí, Señor. El reino no va a perder, el reino va a avanzar, la palabra de Dios se va a cumplir nuevamente, sea a través de usted y de mí o de otra persona que esté dispuesta. Y como Saúl ya se estaba desviando, ya Dios estaba viendo lo que había en el corazón de Saúl y Dios ya estaba levantando al siguiente. Así como cuando Elías tuvo esas complicaciones, ya Dios estaba levantando el siguiente, porque el reino no se detiene, el reino avanza. Contra viento y marea, la voluntad de Dios se va a cumplir. Mire lo que dice, luego como vimos en una prédica del domingo de nuestro pastor, a Saúl también le habían encomendado acabar con los amalecitas, con el rey, con el ganado y con todo el mundo. Y él vino y los agarró de rehén y agarró el ganado y lo guardó. Y después vino y dijo que era para hacerle una ofrenda al Señor. Mira, la mejor ofrenda, como dijo nuestro pastor ese domingo, es la obediencia. Dios no valora más el sacrificio que la obediencia, porque el sacrificio, como aprendimos ese día, involucra una desobediencia. Y Saúl creía que él la iba a arreglar. Dice, bueno, pero es que yo lo traje para el Señor. Sí, porque el Señor no te lo pidió. El Señor te dio unas órdenes estrictas. Así, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? Primera de Samuel 15:10. La palabra del Señor vino a Samuel. Imagínense que esto fue lo que el Señor le dijo a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. ¡Wow! Samuel respondió, porque Saúl le comenzó como a preguntar, pero no, que mira, y Samuel le dijo, mira, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, ojo, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, la desobediencia,
es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Imagínense eso. La rebeldía, desobediencia, es tan grave como la adivinación, hechicería. Y la arrogancia como la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, cuando uno desobedece al Señor, uno está rechazando su palabra. Él te ha rechazado a ti ahora como rey. Dios me libre de ser rechazado. Dios me libre de recibir una palabra como esa de me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Y Dios me libre de apartarme de ti, Señor. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Entonces ahora viene, como siempre, desde los tiempos de Adán y Eva. Es que los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado. Samuel, ¿qué le dijo? No voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado a ti. Mire, yo quiero que usted sepa algo. Si Saúl era rey, era porque Dios estaba con él. Si Saúl podía ganar las victorias que ganaba, era porque Dios estaba con él. Nunca malinterprete los éxitos que usted logra en la vida con sus propios triunfos. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que logramos, es por la misericordia de Dios. Es por el favor de Dios. La palabra dice que sin Él nada, nada es nada. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Y Saúl ya se creía que él era el más guapo. Así que Dios le demostró. Y así como él se alejó de Dios, Dios se alejó de él. Lo bueno de esto es que la palabra de Dios dice que si tú te acercas a Él hoy, Él se acerca a ti. No importa qué haya pasado. Si te acercas hoy, Él se acerca a ti. Pero Samuel le había agarrado mucho cariño a Saúl. Recordemos que desde la primera desobediencia ya el Señor estaba levantando al sustituto. Así que ya para la segunda ya el sustituto estaba formándose, ya estaba experimentando con Dios, ya estaba conociendo a Dios, ya estaba hablando con Dios, ya estaba adorando a Dios. Porque no fue que David nació el día que Saúl... No, ya David existía y ya Dios se estaba conociendo con David y ya David estaba adorando a Dios en medio de la manada de ovejas. Así que en 1 Samuel 16, verso 1, el Señor le dice a Samuel, Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Y a veces nosotros tenemos a nuestro Saúl, ¿cierto? A veces nosotros tenemos un discípulo, tenemos un hermano, tenemos una hermana que lo hemos arriado, estamos abrazados a su relación con Dios, casi que lo llevamos a la iglesia, lo sentamos, lo tenemos que llevar a la casa porque si no, no va, lo llamamos todos los días para ver si oró, lo llamamos todos los días para ver si leyó. Mire, usted no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo dentro de una persona no le produce ganas de orar, no le produce ganas de leer la palabra de Dios, no está ahí. Y usted no va a arrastrar a nadie al cielo. El cielo es un regalo, es una bendición, es un privilegio, es un honor. Y el que no lo puede ver como tal, tiene que ajustar otras cosas. El problema ni siquiera es que vaya a la iglesia o que no lea o qué tal. El problema es que tiene que conocer a Jesucristo. Tiene que conocer a Jesucristo. Mira lo que le dice. Ya yo lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena tu cuerno de aceite. Deja de estar llorando por Saúl y llena ese cuerno de aceite. Úngete. Llénate del Espíritu de Dios. Deja de estar con esa tristeza, con ese lamento, llorando por lo que ya yo he desechado. Llena ese cuerno de aceite y ponte en camino que voy a enviarte a Belén. ¿Ah? ¿A dónde? A Belén, donde nació Jesús. A la casa de Isaí, porque he escogido como rey a uno de sus hijos. Mira, así como hay cosas que por desobediencia nosotros nos vamos a perder, hay cosas que otra gente se va a perder y nosotros las vamos a gozar por nuestra obediencia. Hay tesoros y bendiciones que Dios ya tiene preparados para nosotros. Dios nos está preparando, está enviando a un Samuel en camino que nos va a ungir para recibir esas promesas que Dios tiene para nosotros.
Es nuestra obediencia la que va a dictar el camino. Es nuestra obediencia la que nos da todas las posibilidades. Ya todas las cosas están en la voluntad de Dios. Si usted camina en ella, se va a encontrar con todas. Se va a encontrar con su provisión, con la idónea, con el idóneo, con sus hijos, con todo. Todo su futuro está en la voluntad de Dios. Todo lo que Dios ha preparado está en la voluntad de Dios. Por eso que David decía, Señor, que tu palabra sea como una lámpara a mis pies para que yo no me desvíe. Yo no me quiero desviar porque ya yo sé, ya yo entendí. Ya yo descubrí que si yo me desvío de esto me pierdo demasiado. Ya perdí un hijo. Este es el momento donde estaba esta situación. Ahora, pero Jordano, tú dijiste que esto era un reto. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Vamos a hablar del reto. Para hablar del reto vamos a hablar de un señor que se llamaba, que porque más nunca se levantó, se llamaba Goliat. 1 Samuel 17, verso 1. Métanse en la película, quiero que vean esta escena. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. En pocas palabras, estaban los dos ejércitos, cada uno en un monte, y en el medio había un valle. Es una escena de guerra. Ahora mira lo que dice aquí. Un famoso guerrero. Mira lo que dice aquí. Esto es bien interesante porque esto es lo que Dios me mandó a decirles a ustedes. Un famoso virus, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Ya usted sabe, ¿no? Y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, o sea, 15 libras. Delante de él marchaba un escudero. Y Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafiaba. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, aquí fue donde se murió, yo desafío hoy al ejército de Israel. Chao. Porque hay una promesa que Dios le dio a Abraham. Al que te bendiga yo lo bendeciré, pero al que te maldiga yo lo maldeciré. Así que cuando ese filisteo abrió esa bocota de esa manera, como se abre la boca en esa televisión que todos tenemos en nuestras casas, ahí es donde la gente se mete en problemas. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Bueno, vamos a ver. La cabeza del ejército, que es el rey Saúl, está en rebeldía total y ya el Señor lo rechazó. Cuando la cabeza de una estructura de Dios, del ejército del pueblo de Israel, la cabeza de la iglesia, la cabeza de la familia, que es el esposo, está en rebeldía, eso hace que la cobertura del Señor no esté en ese lugar. Eso es una puerta abierta para el enemigo. Si usted quiere preguntarse por qué hay problemas en un lugar, en una familia, vaya y busque para ver cómo está la cabeza y de ahí vaya examinando hacia abajo. Porque cuando la cabeza está en desobediencia a Dios, está en obediencia al enemigo. Y cuando está en obediencia al enemigo, es una puerta abierta para que se meta el miedo, para que se meta el espíritu de muerte, la preocupación, la fornicación, para que se meta todo lo que se puede meter. Porque lo único que evita que algo se meta en el corazón del hombre, en el hogar o en la misma iglesia, es que nosotros estemos alineados con la voluntad de Dios, es que nosotros estemos humillándonos delante de Dios, es que nosotros estemos en arrepentimiento. Ah, no, que mis hijos no me hacen caso. ¿Será que tú haces caso? Primero que todo, la palabra de Dios dice que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Así que si tú no tienes autoridad en ningún lado, fíjate a ver si tú estás bajo autoridad. Uno tiene que sembrar lo que quiere cosechar. Si tú quieres cosechar obediencia en tu casa, tienes que sembrar obediencia con tus líderes, con tus jefes, con el Espíritu Santo.
Así que como esto estaba así, el espíritu de miedo se estaba moviendo en el campamento así. Todo, un espíritu de miedo, un espíritu de muerte, escuchando a ese filisteo, desafiando, invitando a todo el mundo cogido en el miedo. ¿Te imaginas eso? Ahora, esto es bien interesante porque la palabra de Dios dice que Goliat se veía como un guerrero poderoso. Pero yo nunca he leído en la palabra que Goliat peleó con alguien. Nunca lo vi peleando con nadie. Nada más era espada, armadura, estatura y gritaba. Mire, yo le voy a decir algo. La palabra de Dios en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 6, dice lo siguiente. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente, dice la palabra, se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Mire, no nos dejemos impresionar por lo que parece, por cómo se ve, por cómo se escucha, por lo que dicen los demás. Esto para el Señor no significa nada, porque usted no va a enfrentar a una persona más grande que esta y que parezca más poderosa que esta. Y mire cómo cayó, de una pedrada. Porque el Señor no ve la apariencia, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, porque nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales y poderosas en Dios. Y que yo sepa, en el reino espiritual, la estatura no se mide en metros. Mire, usted dirá, wow, ese ejército eran unos miedosos. ¿Cómo ellos van a tener miedo? No estaban con Dios, no leían su palabra. Yo le quiero decir algo. Este ejército estuvo escuchando a Goliat 40 días y 40 noches, gritándoles una y otra vez, alimentando su mente, una y otra vez con las mismas mentiras, una y otra vez con las mismas mentiras. Nosotros llevamos ya 5 meses escuchando las mismas mentiras, una y otra vez, todas las mañanas y todas las tardes. Vemos los contagiados subir, los muertos bajar, que sí se puede, que no se puede, que usa la mascarilla, que no la uses, que usa este medicamento, que lo vendimos. Que... Hoy en día uno no sabe en quién confiar. Todos los días me cambian el verso, todos los días me cambian la opinión. Sale una doctora, sale un doctor, sale un tipo que no es ni doctor. Entonces uno no sabe realmente a quién creerle. Pero independientemente, a pesar de que uno ya sabe que no sabe a quién creerle, a pesar de que uno ya sabe eso, uno escucha y prende el televisor y lee las redes sociales y me la paso leyendo de la misma. Mire, yo apagué la televisión con eso de las noticias como en abril. Un mes nada más le di a esto. En abril ya yo apagué esto. Yo no sé ni cuántos contagiados van, no sé ni cuántas, no sé nada, honestamente, no sé nada de eso. Porque ¿sabe lo que es escuchar la misma mala noticia durante 5 meses seguidos? Oye, hay gente que se está suicidando. El ejército de Israel tenía miedo. Acá hay gente que se está suicidando. Hay gente que tiene ansiedad, hay gente que está preocupada, hay gente que no puede dormir, hay gente que tiene dolor de cabeza, hay gente que está sufriendo del estómago, hay gente... Oye, y la realidad es que escuchar estas cosas todos los días no nos ayudan. Porque uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. La voz que nosotros estamos diseñados para escuchar es la voz del Espíritu Santo. Porque si uno le presta el oído a la voz del enemigo, usted sabe que nos va a fundir en la cabeza a punta de mentiras. ¿Por qué? Mira lo que dice Juan 8:44. Dice, desde el principio el enemigo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que no venga de Dios es mentira. El enemigo lo único que sabe decirnos es mentiras. Es mentiras. ¿Usted sabe cómo comenzó esto? En el jardín del Edén, Adán y Eva escuchaban a Dios toda la distancia y que había paz,
gozo, amor, todo iba bien. Hasta que un día decidieron tener una pequeña conversación con la serpiente. Una pequeña conversación. Y esa pequeña conversación cambió la historia de la humanidad. Porque la serpiente los engañó. Y cuando el Señor va a buscarlos, que los encuentra tapándose con unas hojas, ¿qué es lo primero que les dice? ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? En pocas palabras, ¿con quién has estado hablando? Y esa pregunta yo te la hago en esta noche. Durante estos 5 meses, ¿con quién has estado hablando? ¿Cuál es la voz que has estado escuchando? Porque tú sabes cómo te habla tu Padre. Tu Padre dice que eres más que victorioso en Cristo Jesús. Tu Padre dice que todo lo puede el que cree. Tu Padre dice que te ama. Tu Padre dice que te escogió antes de la fundación del mundo. Tu Padre nunca te llama un rechazado. Tu Padre nunca te dice que no puedes, que no sabes, que no sirves. Tu Padre nunca te dice que tú no eres suficiente. Tu Padre te dice que te valora tanto que prefirió morir por ti antes que vivir sin ti. Así que cuando tú escuchas una voz que llega a tu cabeza y te habla de otra manera, esa no es la voz de tu Padre. Esa no es la voz de tu Padre. Y como no es la voz de tu Padre, sabemos que es la voz del enemigo. Y como sabemos que es la voz del enemigo, sabemos que es mentira. Mire, cada vez que el enemigo te dice que tú no puedes hacer algo, lo que en realidad te está diciendo es que puedes hacerlo. Cada vez que él te dice no puedes, no lo vas a lograr, no eres suficiente, te está diciendo lo contrario, porque él es un mentiroso. Porque él es un mentiroso. Y a pesar de que nosotros leemos esto, a pesar de que lo sabemos, le creemos. A pesar de todo esto, abrimos nuestro corazón y le creemos. Y apenas nosotros le creemos, apenas ponemos nuestra fe en él, se abre la puerta de nuestro corazón para el espíritu de temor. De inmediato se abre la puerta para el espíritu de temor. ¿Qué voz has estado escuchando durante estos 5 meses? ¿A quién estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? Porque el enemigo quiere que tú tengas una identidad quebrantada, que tú tengas una imagen de ti que no es la real, que tú tengas una imagen de Dios que no es la real, que tú tengas una imagen de lo que está pasando que no es la real. ¿Por qué? Porque entonces tú comienzas a actuar en función de lo que tú crees. Y si estás creyendo algo que es mentira, pues imagínate. Lo mismo estaba pasando con el ejército de Israel. Llevaban 40 días y 40 noches escuchando eso. Laca, 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 nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. Ese era Goliat. Ahora, ¿para quién era el reto de vencer a este Goliat? El reto de vencer a este Goliat era para un pastorcito chiquitito que estaba cuidando ovejas allá de su padre. Era casi que el desechado de la familia. Los demás estaban en el ejército, los otros hijos de Isaí, pero el más chico, estaba cuidando a las ovejas, era el mandadero, el mensajero. Ese escogió Dios. Mira, cuando Dios te llama, Dios no te llama por lo que tú eres hoy. Dios te llama por lo que Él puso dentro de ti. Depende de tu obediencia, depende de que creas en su palabra, depende de que te aferres a ese propósito y a lo que Él ha puesto dentro de ti para que tú lo veas manifestarse en tu vida. ¿Tú crees que David a los 12 años sabía que iba a ser rey de Israel? ¿O él se veía siendo rey de Israel? ¿Se veía venciendo a los filisteos y ganando todas esas batallas? Claro que no. Y es normal que tú no te veas como vas a hacer. Lo importante es que Él lo sabe y que tú le creas. David, mira cómo lo detalla la palabra de Dios en 1 Samuel 17. Dice, David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 se habían ido con Saúl, pero David era el menor. Y él solía ir donde estaba Saúl, pero se regresaba a Belén a cuidar las ovejas de su padre. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento a dárselos a tus hermanos. Lleva estos 10 quesos, averigua cómo les va, tráeme una prueba de que ellos están bien. Y David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana
y después de encargarle el rebaño a otro pastor, tomó las provisiones para no dejar solas las ovejas y se puso en camino. Mire, yo quiero que veamos tres características principales de David en estos versos. La primera es que era un pastor. ¿Qué significa eso? Que David le demostró al Señor, cada vez que defendía a sus ovejas, que él era capaz de cuidar un rebaño. Y como David le demostró al Señor que él era capaz de cuidar un rebaño de ovejas, el Señor lo puso a cuidar a su pueblo. El Señor siempre anda buscando hombres con corazones de pastor para ser pastores, evidentemente. Abraham era pastor. Moisés estuvo 40 años pastoreando las ovejas de su suegro antes de pastorear al pueblo de Israel por el desierto. Y lo mismo, David y nuestro Señor Jesús se identifica como el buen pastor. Como el buen pastor. Así que David tenía un cariño especial por sus ovejas. Tenía un cariño especial por los hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Estamos hablando en discipulado, estamos hablando de consolidación. Y nosotros, siendo salvos, siendo hijos de Dios, sabiendo lo que es el amor de Dios y disfrutando de la presencia del Padre, deberíamos tener un cariño especial por aquellos hermanos nuestros que no lo saben aún. Deberíamos tener un cariño especial por aquellos hijos de Dios que no saben que son hijos aún, porque son hijos de nuestro Padre. Son nuestros hermanos que aún no lo saben. Y David tenía un cuidado especial por este rebaño. Otra característica de David, era un servidor. Mira, David no estaba sentado en el sillón desde que lo ungieron y iba a ser rey. Bueno, ya yo me chanté aquí porque ya esto es mío. Ya el profeta dijo que Dios dijo y como Dios no miente, yo me siento aquí. No, señor. David era un servidor. A David lo mandaron a llevarle comida, a ver que sus hermanos estuvieran bien, a traer una muestra de que ellos estuvieran bien. Y David dice que se paró temprano y fue. David estaba al servicio. ¿Qué dice la palabra de Dios de eso? Mateo 20, verso 25. Como ustedes saben, le está hablando Jesús a los discípulos, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero eso no pasa en nuestro país. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre nosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá de ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. ¿Cómo que esclavo de los demás? Pablo se presenta así, yo soy esclavo de Jesucristo. Así que si no le gusta el término, pues ya usted sabe. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate. Mire, si el mismo Jesucristo, que era 100% Dios, no vino para ser servido, sino para que le sirvan. Mire, a Jesucristo en el desierto y en el jardín de Getsemaní, dice que los ángeles llegaron a ministrarle, a servirle. Y cuando venía, ando donde nosotros, dice que Él nos vino a servir. Se puso la toalla en la cintura y le lavó los pies a los discípulos. David era un servidor. Hay dos características ahí, amor por las almas y servicio. Vaya usted poniendo su ganchito y si no, ore. Porque usted va a ser promovido. Usted va a ser ascendido en el nombre de Jesucristo. Y la tercera característica rápida que tenemos de David es que era un adorador ungido. No cualquier adorador, un adorador ungido. ¿Por qué adorador ungido, pastor? Porque la adoración de David sacaba demonios. Así que cuando el Señor se apartó de Saúl, le cayeron unos espíritus malos, porque cuando no está Dios, el enemigo hace fiesta. Cuando Dios está, el enemigo no lleva chance. Así que usted asegúrese de estar con Dios. Cuando el Señor se apartó de Saúl, le cayeron unos espíritus malos. Y dice que él llamó músicos. Llamó músicos, porque él no tiene ni idea. Llamó músicos, ahí traemos un cualquiera. Pero los criados dijeron, hey, hay un David, que es muy bueno, pero aparte de ser bueno en la música, dice la palabra, Dios está con él. Eso lo dice en el verso 18 de 1 Samuel 16. Además de saber tocar la música, además de cantar bonito, dice, Dios está con él. Y cada vez que David llegaba con el arpa, los espíritus malos que estaban en Saúl se iban. Se apartaba de él. Pero como ya Dios no estaba con Saúl, apenas David se iba, venían los espíritus y ya usted sabe. ¿Sabe cuál es esa, no? La gente que uno liberta un domingo y al siguiente domingo hay que darle de nuevo. Y al siguiente hay que darle de nuevo. ¿Por qué? Porque en la semana... Por eso usted lo va a ver cuando volvamos en vivo. Eso no se preocupe.
Esas cosas pasan. Porque uno hace el trabajo el domingo, pero en la semana... Ahora, a diferencia del ejército de Israel, David no tenía 40 días y 40 noches escuchando esa mentira y esa laca. Así que cuando David llegó donde estaba el ejército de Israel, él va entregando los panes y los quesos que su papá le mandó y de repente escucha a Goliat gritando y él dice, él mira hacia el ejército, está todo el mundo paniqueado y escucha a Goliat gritando y él dice, pero hey, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este filisteo que está desafiando al ejército del Dios viviente? David no lo entendía. Y eso le pasa a alguien que tiene fe, que está caminando con Dios y ve la reacción de la gente que supuestamente también está caminando con Dios. Sucede algo y la gente comienza a correr despavorida y él dice, pero hey, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Desafiando al ejército del Dios viviente. David no tenía un espíritu de temor, porque David no venía de escuchar esos 40 días y 40 noches. Muy por el contrario, David venía de años de estar en la presencia de Dios, adorándole. Mirando las estrellas cada noche, rodeado de ovejas, adorando al Señor con un arpa. Adorando al Señor con un arpa. Dice la palabra de Dios, dice, cada vez que venía un lobo o un oso a quitarle las ovejas a David, él lo perseguía y si no la soltaba, le arrancaba la quijada y lo mataba. David venía con la fe en alto. David venía escuchando otro mensaje. David no estaba escuchando las palabras de Goliat. David no estaba escuchando la televisión, ni las noticias, ni las redes sociales. David no estaba escuchando las mentiras que se dicen del coronavirus. David estaba escuchando la voz del Espíritu Santo. Y como David estaba escuchando la voz del Espíritu Santo, su corazón no tenía temor. Su fe estaba en otro sitio. Por eso que cuando llega al mismo lugar, el reto para él era algo que él no entendía. Porque él decía, ¿este quién es? El mismo Dios que estuvo conmigo cuando yo peleaba con el oso, cuando yo peleaba con el león. Es el mismo Dios que está conmigo hoy. Y es el mismo Dios que me salvará de este filisteo incircunciso. Yo no sé ¿cuántas experiencias tú has vivido de la mano de Dios? Yo no sé si has experimentado una sanidad, yo no sé si has experimentado una liberación, yo no sé si has experimentado una provisión, yo no sé si simplemente has experimentado la presencia, el gozo y la paz del Señor, pero ese mismo Dios que está contigo en ese momento es el Dios que está hoy. Es el Dios que está hoy. Y Dios no se ha caído del trono. Dios no está ahí arriba rascándose la cabeza pensando qué va a hacer. Dios sigue estando en control. El universo no se mueve por suerte. El universo está sometido a la divina providencia de nuestro papá. Cada hoja se mueve porque Dios así lo ha decidido. El Señor no está perdiendo el partido. Nosotros no estamos en peligro. Dios sigue estando sentado en el trono y gobernará para siempre. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que dejar de estar escuchando las cosas que estamos escuchando. Nosotros debemos dejar de prestarle el oído a las voces que nos condenan, que nos engañan, que nos llenan de tristeza, que nos llenan de preocupación y comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo sé que todo el mundo ahorita mismo, sí, tienes razón, y mañana van a aprender la noticia. Esto es una guerra. Si usted no lo ve como una guerra, la va a perder. Porque el Espíritu Santo siempre está hablando. Somos nosotros los que tenemos que acallar las otras voces para escucharlo. Pero el Espíritu de Dios siempre está hablando. Somos nosotros los que tenemos demasiado ruido en nuestro corazón. Hay que alimentar la mente con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. El oír lo que Dios habla a nuestro corazón. Mira lo que dice el Salmo 119 en el verso 97. Cuánto amo yo tu ley. Este es David, ¿eh? El mismo David. Ahora mírenlo acá. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos.
Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Mira, David fue a enfrentar un reto que nunca había enfrentado, un reto que tenía a todo un ejército de Israel en espíritu de miedo. Y David no tenía una metralleta, David no tenía una espada. David fue con lo mismo que ha enfrentado todos los retos de su vida. Si hoy en día tú estás enfrentando una situación que nunca has enfrentado, si estás enfrentando un reto que parece mucho más grande que lo que tú conoces de Dios, no más grande que Dios, dije, de lo que tú conoces de Dios, aférrate a lo que ya conoces de Dios. Háblate. ¿Te acuerdas que David dice, alma mía, alaba a Jehová? Comienza a recordar las cosas que Dios ha hecho en tu vida, los testimonios, los milagros, su paciencia, su poder, su amor por ti, su palabra que dice que nunca te va a abandonar. Háblate. Trae esos recuerdos a tu mente. Trae las grandes obras que Dios ha hecho en tu vida y deja de escuchar malas noticias. Deja de escuchar la voz del enemigo. Mira, ¿alguna vez usted ha intentado apretar una lata de soda que está llena? No la puede apretar. Pero cuando la lata de soda está vacía, uno la puede achurrar. ¿Sabe por qué pasa eso? Cuando la lata de soda está llena, la presión interior en la lata es más grande que la presión exterior. Para poder resistir las presiones exteriores y no ser apachurrados como una lata vacía, la presión interior, su intimidad con el Espíritu Santo, su relación con Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo, estar en comunión con Él, estar en arrepentimiento, estar en ayuno, en oración, meditando en su palabra, esa presión de su relación con Dios debe ser más poderosa que la presión de las cosas que están pasando allá afuera. Si no, lo que está allá afuera va a comenzar a afectarlo de adentro. Si no, lo que está allá afuera va a comenzar a afectar lo de adentro. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A qué le tienes miedo realmente? ¿A qué le tienes miedo? ¿Le tienes miedo a perder algo que tienes en tu poder? ¿Le tienes miedo a no alcanzar algo que deseas? Porque puede ser que el Señor te esté librando de algo que no es bueno para ti. Puede ser que el Señor quiera quitar algo de tu vida que no te conviene. Puede ser que el Señor te esté ministrando y te esté haciendo libre de algo que tienes que ser libre. Mientras no lo veas, mientras no te alinees con su voluntad, vas a estar resistiendo, puedes estar luchando en contra de algo que es por tu bien. ¿A qué le tienes miedo realmente? Piénsalo y anótalo. ¿Qué es lo que tienes miedo de perder? ¿Cuál es el peor escenario? ¿Qué es lo peor que tú crees que puede suceder? Yo quiero que tú sepas que este reto no es para matarte. Si tú enfrentas este reto aferrándote a la revelación de Dios, poniendo tu fe en Dios, poniendo tu confianza en su palabra, este reto va a ser para promoverte. Porque el mismo Goliat que tenía el ejército de Israel cogido en el miedo, fue el mismo Goliat que sirvió para que David pudiera llegar a ser rey más rápido. Estos son los momentos donde nuestra fe es fortalecida. Estos son los momentos donde el Señor ministra cosas en nuestros corazones que cambian y que nos vamos a acordar toda la vida. Porque la palabra de Dios, eso va a ser cuando pasen los años. Cuando pasen los años, tú vas a ver esta situación. Tú vas a ver y este momento. Y tu conclusión debe ser cuán grande fue Dios. Que a pesar de que yo no lo veía, a pesar de que yo no lo creía, a pesar de que yo me preocupaba, su mano estaba sobre mí y nunca me abandonó. A pesar de que el dinero se acababa, a pesar de que la comida se acababa, Él se convirtió en mi porción y en mi provisión. Conocí a Dios como nunca antes lo había conocido. Tuve la revelación del amor, de la provisión, de la protección, de la paz de Dios en medio de la tormenta. Este reto no es para matarte, sino para ascenderte. Busca la dirección del Señor. Busca qué es lo que Él quiere tratar, qué es lo que Él está haciendo en tu vida. Porque mientras más rápido te des cuenta, mientras más rápido te alinees, más rápido sales de esto.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te damos gracias porque todo obra para bien, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, en este momento tú estás obrando en nuestras vidas. En este momento tú estás obrando en estas vidas y te damos gracias. Te damos gracias. Nos aferramos a tus manos, declaramos que confiamos en ti, Señor. Declaramos que creemos en tu paternidad, que creemos en tu amor, en tu protección, que tú eres nuestra esperanza. Tu palabra dice que nunca nos vas a abandonar y nunca vas a permitir que uno de tus hijos sea avergonzado. Así que en esta noche declaramos nuestra fe, Señor. Reseteamos nuestra fe y echamos fuera todo espíritu de temor. Echamos fuera toda preocupación, todo engaño, todo menosprecio. Y nos vamos a comprometer a escucharte y a confiar solo en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Bueno, Dios les bendiga. Los extrañamos mucho. Yo sé que el disco pareciera que estuviera rayado, pero la verdad es que los extrañamos muchísimo. La verdad es que esto es bueno predicar la palabra, enseñar a través de estos sistemas, pero nada se compara con estar con ustedes en el templo adorando juntos. Así que esperamos verlos pronto, muy pronto. Estamos orando para que eso sea así. Y nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga, les amamos.